Vale, me aparece como que está transmitiendo. Ah, ahora sí, perfecto. Dame un segundito. Vamos a agrandar la pantalla. Ok. Pantallita completa. Ya la comunidad sabe que yo siempre tengo alguna movida técnica. Ya están muy acostumbrados. Así que empiezo con las presentaciones. Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Sonela Gigante, soy la CEO fundadora de Mindycore, una empresa de tech hecha con amor. Y conmigo está el maravilloso, yo ya a esta altura lo considero un gran amigo, colaborador, José Abelán. Muchísimas gracias Muchas, por estar acá. ¿Cómo muchas vamos? gracias, Ornella, gigante. Un gustazo estar aquí, con ganas de esta charla y de hablar contigo Es y realmente un de gusto. compartir este tiempo contigo otra vez de nuevo, que siempre es un gustazo. Para los que no saben, bueno, José es muy conocido, en Mm. realidad. Él es muy humilde, pero es muy conocido, está haciendo muchísimas cosas. Él es un facilitador, es un diseñador, es un experto en game thinking, tiene más de 16 años trabajando con equipos y personas. Y además, que esto para mí es la creme de la creme, es el creador de Jirafas y Chacales, este juego de cartas que a nosotros en Manicore nos encanta, que a muchísima gente les encanta. Y de, bueno, ya hablaremos un poquito más ahí a puntilla, ¿no? Ok, hablamos cuando quieras. Bueno, deciros eso, pues de Jirafas y Chacales luego hablaremos. Hay 3 ediciones. Soy coautor de las 2 primeras y de la tercera soy el autor. Y nosotros eh, tenemos el placer de trabajar con la tercera edición. Muchísimas gracias por la oportunidad y por esto, que es maravilloso, ¿no? Es lo que nos hace humanos. Encantadísima. Pues para mí la verdad que es una sorpresa que hayáis aparecido en el camino, Nela, porque sí que he estado en la otra parte de digitalizar otras realidades y ahora estoy en este lado que me vais a digitalizar el juego. Bueno, que vamos a hacerlo, pero que os encargáis vosotros de la parte técnica y creativa y de toda la programación y con todo lo que eso conlleva, lo cual para mí es una situación nueva Claro. de cierto privilegio por haber estado también al otro lado y ahora estar acá. Así que espero estar a la altura y que lo disfrutemos. Está súper a la altura. Y bueno, como siempre, ¿no? O sea, ¿cómo nos hemos conocido? Ha sido gracias a David. David, Esto desde es acá, muchas gracias, te queremos. David. Él es un conector espectacular y todas las personas que conocen a David son maravillosas como vos, José. Y es un honor también para nosotros, en realidad, porque vas a la primera vez que tenés esto con tu juego, que van a digitalizar tu juego, y Ujú. para nosotros es la primera vez que lo vamos a hacer, así que también es una cuestión de confianza, de aprecio, de respeto, son muchas emociones ahí al final, ¿eh? Muy contenta por esto, la verdad. Por si alguien no conoce a David, David Llarena, Sí, buscarlo. sí, por favor, búscalo porque la verdad él trabaja con Agile, hace cosas súper interesantes y no tiene pérdida. Es más, acá en este mismo canal, en la misma lista donde estamos nosotros ahora mismo, en la sección de Coffee Chats hay una que he tenido muy buena con David Lerena, que está espectacular, ha habido mucho movimiento. Para las personas que han preguntado antes por José en el Coffee Chat de David, estamos acá, ¿vale? Vengan para acá. Ya he Algo, hablado con algunos igual, pero a ver si vienen. algo me llegó, que Sí, ahí también se habló de esto. sí, Así sí. que muy bien, fue como una sitcom, genial, con distintos personajes que hablamos entre nosotros. Sí, fue todo muy loco, pero es que además acá tienen esta cosa de que no usan, yo ahora estoy mirando al costado porque tengo otro ordenador mirando cómo va todo, Mm. ¿no? No usan los chats. Tengo un chat maravilloso, un chat destacado maravilloso, no lo usan. Y como mi WhatsApp es público, que es verdad, todo el mundo tiene mi WhatsApp, es como que hablan desde ahí. Pero chicos, a José creo que le gustaría poder leerlo. Mira, aquí hay uno. Claro. Pasando a saludar, súper emocionado por la charla de hoy, no me quería perder esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, Ana Sardev. Te queremos. Ah, voy a escribir. Un abrazo grande. Ahí. No sé si podés ver el chat, si también lo podés ver, José, si te metes en YouTube, podés escribir Voy, ahí. voy a ello, Sí, sí. sí. Ahora mientras hablamos voy a ello, voy aquí abriendo ventanitas y pestañitas que tengo un montón abiertas. Y hay un montón de cosas que me gustaría que comentara, porque hay mucha gente que... Hay algunas personas acá de España, bastante ya te conocen. Yo he estado hablando con gente de Barcelona y eso. Barcelona, has estado moviéndote mucho en Barcelona y se nota. Hay gente de Barcelona que Sí. ya sabe tu trabajo. Pero gente de fuera, porque esto luego va a estar subtitulado en inglés y todo, y tengo gente esperando para los subtítulos, quieren saber de qué trata, ¿no? Tengo personas que me han preguntado de qué va, eh,
porque vamos a tener diferentes maneras de mostrar el juego a nivel digital, no solo va a ser para grupos, también va a estar en Android, va a estar en Apple, va a haber muchísimas maneras de acceder al juego. Y ya tengo gente preguntando, así que podrías quizá explicar un poquito de qué va. Yo podría, pero ¿quién mejor que el creador, Mm, no? claro, ¿de qué va el juego? Muy bien, yo estaba pensando en pensamiento del juego, pero vamos a ver primero el ejemplo y luego vamos a, Sí, si perfecto. quieres, hablamos Sí, sí. del pensamiento del juego. Pues bueno, Jirafas y Chacales 3 es un juego de mesa que tengo aquí al lado y que, bueno, a mí me interesa mucho el diseño de juegos. En este caso es un juego de mesa. A mí me interesan juegos digitales, como los que vais a hacer, juegos de eventos, de dinámicas, o juegos más invisibles. Y me interesa este formato por varias razones. La primera es porque de repente, al usar elementos de juego, el ambiente cambia y puede darse que se despierte las ganas de curiosear, que se despierte unas reflexiones al generarse unas situaciones nuevas a través del juego, pues genera unas reflexiones que son más diversas, que son más comprometidas, que tienen una parte racional porque pruebas otras maneras de hacer hasta conseguir la que tú quieras. Y luego también tiene una parte emocional que sienten las cosas. Entonces Claro. los mensajes no se quedan solo en palabras, no se quedan solo en tablas o en archivos, sino que ya pasan a ser pues una experiencia, algo que puedas sentir, algo que puedas tocar. Y además te ofrece, bueno, es un formato muy popular, en este caso el juego de mesa. Entonces Sí. te permite a través de este formato pop llegar a distintas realidades y ofrecer pues puertas de entrada a realidades más complejas o a mundos más profundos. Entonces, yo me dedico a eso y por otro lado, cuando descubrí la comunicación empática, dije, ostras tú, aquí hay que hacer un juego. Hay que hacerlo por un lado porque creo que es de interés general y porque creo que a todos y a todas nos viene genial tener herramientas empáticas para comunicarnos pues con una misma, con uno mismo, con la otra persona y también en grupo. Y pues hay que me tiré a esa aventura. Empezó como una idea loca de esas de subidón, de hacer un prototipo rápido y de ver. Y eso fue en 2017. 2017. Sí, la primera Años. idea, y ahora dudo en 2016, 2017. La primera idea es muy antigua. Y ya pasaron los años con distintos prototipos, así como mi tiempo libre y un poco pasatiempo, y me aventuré a hacerla junto con Clara Sepulcre, que es la otra autora de la primera edición, pues lanzamos la campaña crowdfunding de la primera edición. En 2010 2020 fue esto. Fue una campaña pequeñita, 380 ejemplares, un sueño hecho realidad, porque no sabíamos si esto iba a generar interés o no, Y un pero bueno, crowdfunding, mira. sí, hubo casi 400 personas que compraron, o sea que genial. Se acabaron las existencias y en 2022 hicimos la segunda, que es muy parecida, pero tiene mejoras. De Y crowdfunding no tenía idea, José, ¿eh? claro, claro, Eso es un las montón. tres, Las de tres. crowdfunding. Esta fue una tirada al final de 800 juegos y se financió vía crowdfunding. Y ya se acabaron también y en 2025, el año pasado, ya yo solo saqué la tercera edición, que no tiene nada que ver con las dos primeras, por varios motivos, y os explico en qué consiste esta Sí, por favor. tercera edición. Bueno, en el juego es de 1 a 5 jugadores. Son partidas rápidas de 15 minutos. No es un juego de estrategia, no vas a poder tomar grandes decisiones. Es un juego que te va llevando y te va a provocar tener una conversación porque cada carta tiene un mensaje. Arriba tiene una familia y un Sí. mensaje. Entonces al ponerlo vas a tener que decir el mensaje que pone. Bueno, Te iba a decir que muestres las cartas, están preciosas. distintos colores, distintas personajitos, iconos, por ejemplo, no pasa nada, está todo bien. O, mm, Sí, o pues sí, yo ah, soy un pues tú más. desastre. Pues si yo soy un desastre, tú más. Pues si tú te enfadas, yo más. Bueno, son cartas que al principio nos va a obligar a decir ciertas cosas que quizá
vivimos en nuestro día a día. Por ejemplo, esta de, ¿te parece normal lo que haces? Sí, es un clásico. Es Pues un clásico. esto es un sermón, la he titulado Te sermoneo y te meneo. Y todas las cartas, eso, pues empezamos por este lado, la partida va a empezar aquí y después cada carta tiene una segunda, la cara de atrás, Sí, que son mensajes o reflexiones o acciones que ya son empáticas. Entonces nos van a permitir descubrir nuevas maneras de comunicarnos empáticamente y acercarnos a la otra persona, porque al final el objetivo es saber cómo podernos acercar a la otra persona y a nosotros mismos, entendernos, conocernos. Y este, por ejemplo, el otro lado de la de te sermoneo y te meneo, pues sería te escucho activamente. En este caso es, pues presto atención plena a la situación más allá de las formas, que a veces nos quedamos en las formas y como, bueno, más allá de las formas que hay de atrás, ¿no? claro. En este diseño en concreto de este juego, yo quería que pudiera jugar cualquier persona. Las ediciones anteriores eran más role-playing, entonces exigía un tipo de jugador que fuera más extrovertido o que tuviera ganas de, pues eso, de hacer teatro. Entonces yo con este juego quiero que juegue también mi amigo Fede, que es más vergonzoso, pero que le gusta mucho jugar. Entonces no hace falta hacer role-playing, la carta que puedas tirar la tiras y se va dibujando una conversación porque van quedando una al lado de otra. La manera de jugar es muy básica. Si en la mesa hay una carta verde con triángulo y tú tienes una carta verde o con triángulo, podrás tirarla. Y si no, pues tomarás una carta del mazo. Hay un momento bonito de la partida que es cuando empezamos a pasar de un lado al otro. Cuando empezamos a pasar de este lado con el borde oscuro al, por ejemplo, el de simpatía envenenada. Simpatía envenenada. Me Sí, encanta. sí, mira, Ornella, muchas veces cuando en las formaciones que hago, cuando en el primer acercamiento que hacemos en la comunicación empática, podemos creer que esto se trata de decir las cosas de manera más simpática, bajar el tono de voz y Sí, hacer así y decir el mismo veneno, pero disfrazado con una simpatía. Entonces, eso es verdad. esto no va de ser simpáticas, esto va de, pues bueno, pues de ver qué hay detrás, de querer acercarnos, de permitirnos el silencio, de no tomárnoslo de manera personal y no hace falta que seamos simpáticas. Con ser respetuoso alcanza, no tiene que ser una sobreexigencia así de carisma así fonético, ¿no? Es como esos protocolos que hacen, bueno, eso es muy de lo que hacen los japoneses, mucha gente acá también, es como, en Japón tienen esa costumbre, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero bueno, tienen esa costumbre de ser súper amables. Son Mm, súper amables. Yo he trabajado mucho con japoneses, muchísimo, demasiado. Y tienen mira, eso, sí. no, La manera hasta que tienen siempre es de agradar. Que esto voy a buscarlo en internet. Con permiso voy a buscarlo en internet porque claro, siempre no te sale el nombre, ¿no? no me Ah, sale el nombre. pues aquí lo interesante es que no hagamos ver que somos empáticos a través de la Claro, simpatía, porque este hacer ver que somos empáticos, no. Aprender una forma de ser empático para seguir hablando de la misma o diciendo las mismas cosas no es el objetivo. Al final la empatía es una oportunidad que tenemos para pensar, comunicar y sentir de una manera que prioriza la conexión humana. Entonces se deja atrás la razón, se deja atrás la culpa, porque todo esto lo que nos va a llevar es a un escenario, a un tablero de juego de ataque-defensa. claro, y no, no es la idea, es Y aprender no y es la idea. educar a la gente, ¿no? A que Sí. pueda comunicarse bien. Se llama tatemae, que Ah, está tema, ¿eh? significa fachada, una fachada. Muy bien, una Es una manera un máscara. poco coloquial de decirlo, pero Claro, sí. No hay que claro. llegar al tatemae. No, no. No conocía este término. Me gusta. Sí que a veces en comunicación empática hablamos de la máscara, de ponerte una Sí, máscara, ¿no? Entonces, esto no va de forma, no va de fachada, va de fondo, desde dónde lo dices y hacia dónde lo dices. Porque todo esto es para acercarme a la otra persona o a mí mismo, conocernos más y generar esa conexión humana.
Me encanta. Eh, Hay momentos en que, como te decía, hay un momento divertido de la partida, hay varios, ¿no? Pero uno es cuando salen este tipo de cartas que tienen dos colores, se llaman un momentito, te anima a parar esa conversación y dejar de traccionar y dejar de hacer, pues si tú te enfadas, yo más, etcétera, y irnos Sí, cada vez más lejos de la otra persona, pues oye, un momentito, por ejemplo, vamos a hablar para entendernos mejor. Y este iconito lo que te permite es pues darle la vuelta a las cartas desde tu mano y ya tú empiezas a hablar desde el otro lado, desde la empatía. Pero el resto de jugadores y jugadoras van a seguir RQR en lo suyo claro. hasta que consigan, por medios propios o porque alguien le haga alguna pregunta, que puedan desbloquear el otro lado. Entonces es un juego colaborativo, tenemos que acabar antes de que acaben, dijéramos, las cartas, antes de poner demasiadas cartas en la mesa, tenemos que acabar todos y todas en este lado. No se trata de encontrar una solución, no se trata de arreglar a nadie, ni de hacer cátedra, sino de que estemos todos y todas Cómodos. sintonizados en la Claro. empatía y desde esa tranquilidad. Por ejemplo, hay una frase de estas de momentito es, oye, un momentito, ¿podemos hablarnos con amor? O un momentito, me estoy tomando lo que dices como un rechazo. ¿Me lo puedes decir de nuevo? Como esa parte también de aceptar. Está muy Eh, bien. Y la y honestidad, bueno, ¿no? Honestidad por mm, sobre los sentimientos, que eso es fundamental. sí, sí, eso es un temazo y bien podría haber una ampliación Me gustaría, ¿eh? de Jirafa de Chacales con el tema sentimientos, porque, porque sí, porque nos falta léxico y porque creo que está bien tener más capacidades de detectar los sentimientos. Yo no sé si es por la edad o por el género o por la cultura, pero me doy cuenta que conforme van pasando los años, yo mismo he ido diciendo menos sentimientos o a mi alrededor, en las conversaciones que he tenido, no sé, se han limitado, voy a hacer un poco de caricatura ahora, pero se han limitado a un ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Agobiado. ¿No puedo Y con mi cómo alma? estás? Claro, claro, ¿cómo estás? Madre mía, Cansada. ya te contaré, ¿no? Entonces, vale, ninguna de las tres son sentimientos. No. Entonces, y ya el cómo estás ya es como una. Mira, en mi pueblo, yo de pequeño me acuerdo que cuando mi padre se cruzaba con alguien del pueblo, eh, preguntaban, ¿cómo estás? Pero seguían caminando. O sea, el ¿cómo estás? Como un Hola. hola, ¿sabes? En mi país es ¿Cómo estás? igual. No me importa, adiós. Es una pregunta tácita convertida en saludo. Es como, y Sí, te quedas ahí, ah, pero te lo iba a claro, contar. claro, claro. Es como, ay, bueno. Sí, Es entonces, verdad. bueno, creo que es importante o interesante hablar desde ahí. Hay una carta que a mí me gusta muchísimo, que quizá es mi favorita, no sé. Es un momentito, pero por el otro lado. Y dice, ¿puedes aceptar nuevas maneras de hacer aunque no sean tus favoritas? Sé de lujo. Porque, por ejemplo, no sé si os acordáis del abuelo de Heidi, que hemos visto todos, una Sí. persona acostumbrada a vivir sola, huraña, con sus manías, con sus cositas, y bueno, pues a eso si nos despistamos es a lo que nos lleva pues la soledad o el no aceptar nuevas maneras más allá de nuestras favoritas. Entonces, no digo que no sean importantes nuestras maneras favoritas, pero ampliemos miras, aceptemos nuevas maneras de hacer y también aprendamos, porque, eh, no sé, spoiler, estamos vivas y podemos seguir aprendiendo. Muy cierto. Sí. Muy cierto. Este juego, la verdad, lo tiene todo. Yo me acuerdo la primera vez que hablamos. A mí jamás se me hubiera ocurrido lo de la digitalización. No sé ni cómo empezamos, pero a mí me encantó el juego. Cuando David mencionó lo que estabas haciendo y todo, fui a tu perfil y todo, empecé a mirar. A mí me encantan los juegos. Los juegos de mesa me encantan, me fascinan. Y ojalá tuviese más tiempo para jugarlos, ¿no? Hacer una digitalización es como hacer honor a estos juegos de mesa y hacerlos más accesibles, ¿no? También, porque ahora la gente ya está. No es porque los juegos de mesa gustan menos, es que ya no hay tiempo para aprovechar y disfrutar un buen juego de mesa. Entonces todo tiene que ser por aquí, más accesible. Sí, son experiencias diferentes. Yo sí que es Sí, verdad que cada vez me cuesta más encontrar un grupo o un tiempo. Un grupo me refiero pues en que encontremos el mismo tiempo para un grupo, un coincidir. momento y un lugar. Sí,
sí. Mm. Pero vamos, hay que seguir peleando para conseguir esos momentos porque en persona es maravilla. Y es un tipo de experiencia que yo me encanta, fanático y con las personas con las que juego tengo una relación pues, de complicidad muy, muy bella. Ahora bien, la digitalización, como sabemos, pues ofrece otras experiencias, como pues esa experiencia individual o, bueno, diacrónica, ¿no? Dispersada en tiempo-espacio, lo cual Sí. abre posibilidades muy, muy sugerentes, sí. Abre posibilidades, Mm, también crea puentes, mm. países que lo mismo, no, acá se hace mucho en persona porque se tiene la oportunidad, pero una persona, por ejemplo, de otro continente, otro país que le interese, tendrá que hacerlo digital. Equipos, por ejemplo, equipos o grupos que estén en diferentes países pueden jugar de manera digital. Esto es también una manera, por lo que yo veo, de darle la oportunidad a más personas de disfrutar de esto y aprender a comunicarse de una manera lúdica. Todo jugando es más divertido, todo jugando es un poco más saludable, ¿no? Más orgánico. Sí, este juego también, lo interesante que tiene, mm, lo digo desde el diseñador y desde también cuando lo he visto jugar o cuando lo he jugado en formaciones o con personas conocidas o desconocidas, lo interesante es, bueno, lo que te ofrece es dejarte llevar por el juego, Sí. a ver qué ocurre. Y lo interesante, y esto es opcional, es que al acabar vamos a tener las cartas una al lado de otra, puestas de una determinada manera, y salen preguntas, animo a que salgan preguntas del tipo de, oye, ¿hay alguna de las cartas que han aparecido en la partida que te sientas más reconocido o más reconocida? Que las digas tú. Bueno, te animo a que veas qué hay detrás de esas palabras. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna carta que te haya sorprendido y que te llevarías para tu día a día? Entonces, es un tipo de juego que es un juego de mesa, pero que no se quiere quedar en la mesa, que se quiere que luego te lo lleves en tu día a día y estés pues con esa cartita, por ejemplo, oye, pues voy a aceptar nuevas maneras de hacer más allá de mis favoritas. Venga, a ver qué pasa. Ya. Y esto es lo que me interesa, ¿no? Del diseño de pensamiento del juego aplicado al diseño. Mm. Ahora, qué importante es el diseño, ¿no? Es importante también para comunicar. El diseño es parte de la comunicación. Yo creo que ahí lograste algo muy bueno. No solamente la mezcla de colores y todo, los animales que has elegido. Esto te lo tengo que preguntar. Yo lo sé, pero la gente lo querrá saber. Hablando de gente, antes que te haga la pregunta. Sí. eh, Hello Ambrosia, hello Hello. Mindy. This is not Mindy, this is Mindy Play, but hello Ajá, Ambrosia, le voy a escribir. ajá. Hello Está Ambrosia. bien. Ambrosia es una especie de planta que se le da a los dioses o algo, ¿no? ¿Me Uh, parece? madre mía, me Sí, estás pillando, no lo sé. lo Entre voy a el mirar. Tatemae, No, es que soy muy friki con estas cosas. Voy a mirarlo. puede ser Ambrosia, esto. what does it mean? Ambrosia. Bueno, es que ni sé si seguirá. A ver, Ambrosia, que es una planta de los dioses. A ver, dame un segundo. Ambrosia en la mitología griega es el manjar o alimento sagrado de los dioses que otorgaba inmortalidad, eterna juventud. Ole, bueno, 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 Ambrosia, nos has bueno, bendecido el chat. bueno, bueno, bueno. Justo cuando estabas hablando de esto, apareció la silueta de tu gatito, de uno de ellos, por Ay, detrás, y sí, fue bastante épico. me lo he perdido. Haría siempre. Es más, lo tengo por aquí entre las piernas. Eso suena fatal, pero lo tengo por aquí. A ver, empatía sin eufemismos. Exacto, Ana Mm, Sadet. mm. Y también que no la veamos como algo externo o algo muy técnico que tengas que mm, alejado a uno mismo. Es como la empatía está, solo hay que dejarle espacio, solo hay que darle tiempo y hay una parte bonita con la empatía que en realidad empieza con una decisión, que es cómo puedo hacer para acercarme a esta persona o acercarme a mí mismo. O sea, por ejemplo, no sé, cuando digo acercarme a mí mismo igual queda muy abstracto, pero lo que me estoy refiriendo es, bueno, no sé si os pasa, pero cuando estamos un poco más tristes, inseguros, con miedo, pues quizá podemos
tomar el camino de la huida hacia adelante, de petarte la agenda y hacer un montón de cosas para no pensar en eso, o la huida hacia detrás, que yo qué sé, pues hincharte a series, a cosas así como más Más lobo, superficiales, ¿no? sí, Sí. que te lo voto, lobito, uy, Te lo botomiza, es como, sí, el gracias. automatismo puro. Que Muy te bien, lo... yo tiendo a No, meter palabras que no uso, ¿no? que no De pasa nada. normal. Se entiende, se Y, entiende. y entonces esos caminos, pues lo que te van a hacer es alejarte cada vez más de ti. Entonces la empatía lo que te ofrece es, bueno, pues que veas qué hay detrás de todo eso, que no te mires con culpa por las posibles, no sé, torpezas o faltas que tengas propias o del entorno y que quizá alguien pueda creer que la comunicación empática es hablar y, y sí, la palabra es importante, hablar es importante, pero es una de las acciones de la comunicación empática, porque esto lo bonito es pues detectar qué nos está pasando y luego hacer pequeñas acciones para irnos conociendo más. Eh, Exacto. Hoy leía una cita en una entrevista, o sea, en una cita de Adolf Huxley, Ah, el del mundo feliz, me Ujú, el mundo encanta, qué feliz. buen libro. Y decía algo así como, la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Entonces, la empatía no es tanto evitar que te sucedan malas cosas, sino que, bueno, pues con las cosas que te están sucediendo, verlas, aprender y movernos con ellas. Claro. Mm. Me Mira preguntabas que por los sí. animales, Por Ornella. los animales, sí. Y Te luego te voy contesto, ¿sí? a leer lo que ha escrito Lara. Vale. Hola Lara, ahora te Hola. leo. Hay animales, jirafas y chacales. Bueno, si venís de la comunicación no violenta, lo sabéis de sobra. Si no, os lo digo. Todo este trabajo, todo el acercamiento que yo he hecho a la comunicación empática, eh, las formaciones que he recibido y los vídeos, libros, etcétera, que he leído, se basan en el trabajo de Marshall Rosenberg, que fue un psicólogo norteamericano, que en los años 70 se preguntaba, bueno, detectó que en el lenguaje estábamos muy acostumbrados a un lenguaje violento. Y ese lenguaje violento no solo se refiere a los insultos o las amenazas, que por supuesto, sino hay una sutileza, pues por ejemplo el sermón, la culpa, esta reacción de, pues si tú te enfadas yo más, pues estas cosas que están muy normalizadas en nuestra cultura occidental al menos. Demasiado. Entonces, en sus charlas, buscarlo en YouTube si queréis, hay muchas charlas muy bonitas y además, como empezó en los 70 y falleció en 2016, creo que fue, eh, hay muchos vídeos que se le va viendo conforme va envejeciendo. Entonces, bueno, si podéis elegir, os recomiendo cuando ya es una persona mayor, porque ya tiene una sabiduría. Y entonces en sus charlas, cuando hablaba del lenguaje violento, se ponía un Muppet, un muñequito, que era un chacal. Es la metáfora de un animal que es más, bueno, que está más cerca del suelo, que es más, pues eso, rastrero, es muy territorial, muy reactivo, si te acercas te sacan los colmillos. Bueno, a nivel metafórico, cogió el chacal. Y entonces, y ahí empieza su trabajo, es, ok, este es el lenguaje violento, ¿cómo podría ser una comunicación no violenta? Y entonces en la metáfora usaba otro Muppet, que era una jirafa. Él dice que eligió la jirafa porque, bueno, pues que tiene el cuello más largo y es capaz de ver más Más allá allá. de lo que, de las palabras o de lo que está ocurriendo acá. Y también porque es el animal con el corazón más grande, el corazón como metáfora de la empatía, o bueno, como símbolo de la empatía. Seguro que alguien está diciendo, bueno, el animal que tiene el corazón más grande es la ballena. Sí, Vale. yo lo pensé, pero El, no te... ok, el animal terrestre con el corazón más grande. Bueno, dejémoslo ahí. Ok. Pero es bonito que él, cuando hablaba de todo esto, decía, bueno, no es que haya personas que sean chacales y que otros sean jirafas, todos somos jirafas y chacales. De hecho, el chacal es una jirafa torpe. Entonces, aceptemos la torpeza que tenemos todos y todas y veamos más allá, aprendamos de ese chacal, aprendamos de esas torpezas, porque, bueno, que quiero,
mm, incidir en que no quiero potenciar la dualidad de bueno o malo, de que la jirafa es buena y el chacal es malo, Ya. de que yo soy bueno y el otro es malo, porque este pensar en bueno o malo es muy poco empático, porque seguimos en este tablero de nos va a alejar. Nos va a alejar pensar en bueno o malo desde ahí. Pero si lo hablamos más desde, oye, podemos aprender mucho de nuestras torpezas porque son muy sinceras, son muy impulsivas, si están saliendo es que hay algo, veamos qué hay detrás. Y ese acercamiento, ese veamos qué hay detrás, desde esa calma como la cuenta él y de esa tranquilidad, a mí me abrió un mundo que fue, wow, esto lo tengo que, quiero profundizar más y lo tengo que, no sé, de alguna manera divulgar de una manera muy independiente y muy autónoma, pero pues quise poner mi granito de arena para llegar a más realidades. ¡Wow! Que me enrollo, ¿eh? Que me encanta, sí, podría escucharte horas. Esto de Huxley me ha gustado muchísimo. Es un autor que luego de Isaac Asimov es uno de los que más me gustan. Un mundo feliz yo creo que es una lectura para mí obligatoria para todos, porque es que es una escena futurística que ya no es del futuro, es de la hora. Sí. Cuando él lo hizo ya de por sí veía algunas cositas. Ahora yo veo que Un Mundo Feliz, el tema de la droga y todo, es que no quiero hacer spoilers a los que quieran leer el libro, pero léanlo porque es cortito, va al grano, impacta mucho, desde el principio impacta mucho. A mí la escena del ascensor no me lo voy a olvidar jamás. Fuertísima. Va, es Sí, que hace, no quiero spoilear más, hace año y pero medio me lo volví a leer porque tenía recuerdos y sí, sí, fue un viaje. fue un viaje. Voy a leer, Fíjate que el sí, que no me atrevo a volver a leer es el de 1984 porque lo tengo muy presente, me lo disfruté mucho leyéndolo, pero también es heavy, ¿eh? Es pesado. removido, removido, sí. Sí, sí, o sea, tenés que estar en una situación mental Mm, bien. No, no es algo que sí, podés leer antes de ir a trabajar o porque sienta... hay libros que sientan mal, pero porque son muy crudos, que eso no está mm. mal. Eso en realidad es una manera también de nutrirnos nosotros. Pero es como todo, no te vas a comer una proteína muy fuerte antes de ir a dormir, ¿no? Es como todo, ¿no? Total. Hay un momento para todo. Vale, José, voy a leerte lo que está diciendo Lara. Y ha venido Lorenzo. Hola Lorenzo, sí, es Aria. Es el gatete que siempre se le da por... Voy a intentar que se vea, pero no se va a llegar a ver mucho y no me atrevo a agarrarlo porque le incomoda y no quiero presionarlo. Pero bueno, Lara dice, hola Mindy familia, ¿este juego se puede jugar en pareja o solo grupos? Me están escribiendo desde el WhatsApp, chicos, está Mm. el chat, ¿eh? Pero bueno, nada, seguimos. Sí, puedes jugarlo, es de 1 a 5. Sí que es verdad que para uno y para 2 hay reglas especiales. Funciona, sinceramente, funciona mejor para 3, 4, 5. O sea, os animo a que primero lo juguéis en grupo antes de jugarlo en pareja, para que tengáis la experiencia completa. Y no sé si es el caso de Lara, has dicho, ¿no? Te Lara, preguntas. sí. No sé si es tu caso, Lara, pero que si la pregunta viene por qué te gustaría jugar con tu pareja, porque quizá no estéis muy bien y os pueda venir bien, eh, os animaría a que cuando juguéis pongáis temas muy alejados de vuestra realidad. Porque no queremos que esto sea, ¿sabes? Como el cariño tenemos que hablar, que eso implica Uh, discusión. sí. Pues cariño vamos a jugar. No me gustaría que este fuera un juego como Un juego de ruptura, que, no tiene que sí, serlo. que despertara fricciones para nada. Entonces, bueno, que si a los dos os apetece jugar y poner temas alejados a lo vuestro, genial. Y también que os inventéis todo lo que queráis, porque al final son cartas y, y, y eso, y al ser cartas es muy fácil de inventarse juegos. Por ejemplo, un juego, hay muchas posibilidades, aquí ya la creatividad de cada uno y cada una. Pero a veces hago en las formaciones, pues pongo todas las cartas encima de la mesa y cada uno, cada una tiene que elegir un par, las que más le remuevan, por lo que sea, una especie como el Santo Grial en Indiana Jones, el que te llame, el que te diga, Lara, esta es la tuya. Pues la pillas y nada, y la próxima semana esas dos cartitas, eres la guardiana de esas dos cartas. Así que, pues bueno, pues si cogiste la de sermoneo, pues vas a intentar no sermonear. Y si alguien sermonea, vas a intentar, pues, hacerle alguna pregunta o
ver qué hay detrás de esas palabras. Me pone Lara. Lara, ¿puedo leerlo? ¿Lo puedo leer, Lara? Contéstame, por favor, tampoco. Yo no necesito cartas para sermonear, jajaja. Ah, claro. Vale, pues ya está. Muy bien. No, pero para dejar de hacerlo sería. O para ver qué hay detrás, no sé cómo decirte. Claro. Gracias por la pregunta, Lara. Lindo volver a Sí, verte. Ah, Lorenzo está escribiendo. Lorenzo estuvo antes también en el coffee chat que tuvimos con David. Eran ajá, varios, ¿eh? Lorenzo y Lara eran de los que estuvieron ahí. Gracias por venir, ¿eh? sí. Les gusta escribirnos por WhatsApp, ¿vale? Pero también está José en el chat, si pueden, si quieren. Siempre Bueno, con amor. total. Ah, Lorenzo pregunta, hola Mindy Familia. Hola, ¿qué tal, Lorenzo? Lindo verte de nuevo. El juego va a estar digital, va a estar en Store. Esto sí lo hemos hablado antes, pero claro, recién llega, no pasa nada. Va a estar en Android, va a estar en Apple. La versión digital va a ser diferente a la versión física. Ujú. No sé si quieres comentar un poquito de eso, José. Bueno, es que aún estamos trabajando en eso, pero va a ser diferente. Eso no significa que sea algo malo, es algo diferente, es otro matiz del Mm. juego. Pero sí. Sí, sí, o sea, porque es obligatorio que sea diferente, porque no tendría sentido hacer una traslación directa, pero sí que vamos a usar los mismos mensajes, la misma familia de cartas, el mismo tipo voy a decir, de diseño lúdico-pedagógico, que al final Vale. es, pues eso, ofrecer puertas de entrada, que si quieres atravesar en tu día a día, adelante, son invitaciones, y si no, pues a seguir jugando, porque solo con jugar, sin reflexionar demasiado, también al decir las frases que te obliga a decir, pues bueno, pues ahí queda ese pozo, ese caldo a fuego lento. Sí, sí, sí. Y a fuego Mm, lento, y qué mejor dicho, ¿eh? mm, Eso va de a poquito. Pero mm, sí, ya como ha dicho José. Y otra cosita que está bueno comentar, ahora que se está avivando un poco el chat, los dos chats, mm, también tener en cuenta, ahora que están preguntando si esto va a estar en la mm, Store, si se puede jugar en pareja, José ha hecho mucho, mucho con el juego ya, llevas años mm, con esto, en cosas del ayuntamiento, ha estado en escuelas, ha estado en mm. grupos. Quizá puedes hablar un poquito de eso, que creo que los chicos no se hacen una idea Claro. de lo lejos que Sí. llegaste con esto. Bueno, Nela me enrojece porque siempre tiene buenas palabras. Bueno, es un proyecto que está creciendo, que estoy muy contento. También como autónomo es difícil conservar un proyecto, ¿no? Los encargos o las iniciativas o los proyectos suelen ser puntuales, suelen ser más con este carácter de evento, ¿no? Algo que va a suceder, sucede y hasta luego. Se hace una memoria, se hace una evaluación y el año que viene, novedad. Y este me está acompañando, lo cual es un éxito. Y en las dos primeras ediciones sí que hubo impulsos de hacer formaciones, pero no era mi momento, no lo veía claro y con esta tercera ya sí que me he animado y estoy haciendo, como dices, pues formación de comunicación empática, usando el juego y usando también un mapa de sentimientos y de necesidades, un mapa gigante que despego en el suelo. Lo he visto, sí. Estoy haciendo formaciones en empresas y en centros educativos y en distintas instituciones. Estoy intentando que los centros educativos sean aquí en la localidad donde vivo. Yo vivo en una ciudad pequeñita al lado de Alicante, en el sureste de la península. Y la formación de empresas sí que me muevo más. He ido a Castellón, he ido a Barcelona y genial, porque al final es muy lindo porque las personas que me contratan quieren aprender de esto. Entonces, wow, qué suerte conocer a personas que quieran fortalecer la empatía eh, en su día a día, en sus plantillas. Entonces, son varias sesiones y yo les propongo que sea una cada mes durante 3 meses, porque Durante así 3 vemos meses. también la evolución y vemos qué cosas les funciona, qué cosas no, porque si no, lo que quiero evitar es darles teoría y que me vaya y que pase a ser un recuerdo y pase a ser un evento que sucedió y se fue, ¿no? Entonces quiero que haya impacto, que realmente se apropien de lo que más le pueda funcionar. Y aquí también aprovecho para decir que como yo
planteo este juego, y como muchos otros facilitadores de comunicación no violenta, potencian, es que esto no se trata de hacer una fábrica que todo el mundo hable igual, como una industria de la empatía y que todo el mundo hable con los mismos pasos y de manera muy artificiosa. No, cada uno y cada una tiene una manera de hablar y potenciamos la diversidad y que cada una escoja, seleccione, priorice, pruebe, más allá de sus favoritas, nuevas maneras de hacer. ¿A qué me refiero? Que si eres una persona que hablas con tacos, puedes seguir hablando con tacos. No hace falta que hagas ver que eres una persona refinada. Tacos son palabrotas. Sí, 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 sí. Vale. Entonces, bienvenida a la diversidad y eso en las plantillas, en los equipos, de repente les da así, ¿no? Cambian la actitud y es como, ay, vale, Súper voy a interesante. hacer mía las cosas que diga José. Así que nada, esto empecé, no, es que está siendo todo muy reciente y está creciendo, la verdad Está creciendo un que montón. contento, sí. O sea, el año pasado, la campaña, por estas fechas, yo empezaba la precampaña. Hice presentaciones en diferentes ciudades, en Valencia, en, en Iruña, en Madrid, en Bilbao también, en Bilbao. Y luego empezó la campaña, finalizó con éxito en junio. La imprenta trabajó en verano, se mandó los juegos en septiembre y en octubre ya empezó la primera formación. Entonces, bueno, y Todo luego habéis muy cerquita, aparecido. no hubo Sí, descanso, ¿eh? sí, no, no. No, no, no. Una Aquí cosa que hay estoy. que mencionar, que yo estoy Mm, segura que lo tenés en cuenta, pero el hecho de que te hayan apoyado tanto en un crowdfunding mm, está hablando de una comunidad muy fuerte. Eso para mí vale muchísimo más que una tirada de 1000. mm, Eso mm. está muy bueno. Mucha gente habla mal del crowdfunding, pero yo creo que ahí se ve el corazón de la gente, ahí se ve el corazón de un producto, ¿eh? Porque eso Yo motiva a la gente. súper agradecido con las mecenas, las personas mecenas de Sí. las tres ediciones, pero especialmente de esta última, porque ha sido más grande, es más mía, es más personal. Yo también he crecido. Esta es una apuesta más, no sé cómo decir, más mía. Y sí, buah, maravilla. Y luego pasan cosas muy lindas pues hace unos meses una amiga se mudó a una casa en un pueblo bueno, hace unos meses, hace ya más, en Cuenca. Y su compañera de piso, adivina, tenía el juego de Jirafa y Chacales. Luego ¡Oh! hace unas semanas quedé con un amigo de Madrid, que estamos viendo a ver la posibilidad de trabajar juntos, y él tenía una reunión antes de quedar y con una persona que vive en Argentina, y entonces le comentó así por encima que había quedado conmigo y le habló del juego, y se giró y ella tenía el juego en Argentina, porque alguien lo compró acá y se lo llevó para allá. A nosotros nos gustan Entonces, mucho esas cosas, ¿eh? mm, Sí, de sí. repente, wow. ¿No? Mm, Sí, es que llega muy lejos. Llega mm, muy lejos. Y espera la digital. Ah, vale. mm. Hola, Joan, ¿qué tal? Joan también Hola. estuvo en la llamada de David, en el coffee chat de David. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vamos? No sé si querés preguntar alguna cosita o, bueno, solo estás saludando. Tenemos el chat activo. Tenemos a José también en el chat activo. La verdad es que está mucho más animado que en el último coffee chat. Estamos aprendiendo, chicos. De a poquito. Un segundo que está tipeando Joan. Ah, vale, Lorenzo Claro, también está tipeando. Vale, vale. Voy a empezar con Lorenzo porque sí que es verdad que lo habíamos comentado en el otro coffee chat y acá también entra. ok. ¿Va a haber una quedada en Barcelona o no? Ja, Vino eh, fuerte, Lorenzo. me está proponiendo una cita, Lorenzo, así en frío. Qué descarado. No, es broma. Una quedada para hacer unas partidas de jirafas. Bueno, adelante. Mira, tenemos que hablar con David y hacemos ahí una quedada en algún espacio y así nos ponemos caras, piernas y Sí, todo. sí, sí. Escribe Lara, yo también quiero, claro, Lara, sí, si habíamos Mm. quedado en el último coffee chat que sí, falta poner fecha y eso. Lara, Y ahí perdóname podríamos. si... Sí, perdón, ¿eh? Perdóname No, si... Vos primero, vos no primero. te perdono. Dale, dale, Ornella, perdona. No, no, tranquila. Lara, que no sé si fuiste vos la persona que preguntó también por los juegos de Lego.
Que también hubo una mezcla con el pobre David terrible. Bueno, aquí tenemos a uno de los susodichos, ¿vale? Aquí está José y bueno, el Lego, los juegos así con Lego también se puede hacer, pero bueno, esto habría que hablar con Marta, ¿vale? Marta ahora mismo no está acá, hace muchas cosas también, pero se puede hacer un workshop entre varios. Esto no hay ningún problema. Yo no tengo problema ni hasta Barcelona. Ujú. Vale. Sí, sí, vale, fue Lara la que preguntó. Es que no me acordaba, no me acordaba. Soy muy mala con los nombres, ¿eh? No es que... Porque tengo el chat guardado, no es porque no me importe tu nombre, ¿vale? Soy muy mala con los nombres. Lorenzo dice que sí. Lorenzo fue el que se había ofrecido también en buscar lugar y eso. Lorenzo, no quiero que te sientas presionado. Es que Lorenzo trabaja para un banco. No voy a decir el nombre, Lorenzo. Lo volviste a escribir, pero es que no voy a decir el nombre del banco, ¿vale? Por privacidad. Pero ya había dicho de que podía buscar un lugar o preguntar a través de su trabajo en el banco, que él viaja mucho. Él es italiano, ¿vale? Lorenzo, te estoy haciendo una introducción, ¿vale? Pero bueno, es que esto es una continuación casi del otro coffee chat, entonces vamos poniendo un poco a José en sintonía. Ujú. ¿Está escribiendo? Me acabo de dar cuenta que he dicho antes David Llarena y es David Llerena. Ay, Disculpa. yo he dicho David Lorena, creo también. Ay, qué Sí, horror, qué horror. sí, se nos coló la A. Te queremos, David, perdón, ¿eh? Mm. Pero bueno, la intención Y está en bien esta puesta. posible quedada que hagamos, también puede ser una excusa bonita para que David nos muestre este último trabajo que ha hecho con Sí, las cartas de Edbo, sí, 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 que que tiene hemos muy buena dejado pinta. links y todo en el Mm, último coffee chat. ujú. Joan dice que sí, que no tiene problema. Dice, en diciembre. A ver, Joan, espera. En Que ya, diciembre, ya está poniendo en plenas navidades. Vamos con el turrón y con el cagativo ahí. que no queda nada. Claro. Vamos viendo, vamos mirando, pero sí, yo no Mm, tengo ningún problema, los chicos tampoco, pero claro, José está a 1000, David está a 1000, Marta, pobre alma, también está a 1000, la última vez que hablé con ella, así que esto es ir hablándolo y sin ningún problema, sin ningún mm, problema. lo Ya no se van a anunciaremos. aceptar estos chats así por WhatsApp. Si nos vemos las caras, nos vemos las caras, ¿eh? Que esto de andar escribiéndome en el chat es que me gusta que se vea el chat activo. Mm, David Lerena, sí. Y vale, muchas gracias por aclarar el tema de lo bueno y lo malo con jirafas y mm, chacales. No son opuestos en este sentido, es un punto de vista interesante. Esto está en el chat de YouTube. Estoy sí. con los dos chats. Mm. ¿Y qué más escribiste, Ana Sardev? Lo de ambrosia siempre lo escucho en los tutoriales de cocina, que los cocineros dicen, esto queda como ambrosia. No tenía idea que se cocinaba. Ah, vale, bueno. O sea, no Es sé, una yo pensaba que especie era algo mitológico, no sé. Son de... cosas que uno va aprendiendo así, palabras ahí sueltas. Pero bueno, Como súper interesante. Tatemae. Palabra Sí, del día. Muy bien. eso ha sido Gracias. a base de experiencia, ¿eh? No es por juzgar, ¿eh? A mí me encanta la cultura japonesa. Cuando empecé a trabajar con los japoneses, hay algo que se llama que vas por fases, ¿no? Es como... hay un youtuber que me gusta muchísimo que se llama Kira Sensei, es catalán y sí, te lo recomiendo muchísimo porque además es psicólogo, el tío es espectacular. No me están pagando para esto, pero igual, Ah, le hago el sponsor. Y él habla muchísimo de esto, que yo estuve trabajando con japoneses varios años, remoto, pero bajo el yugo, ¿no? De lo que es el sistema japonés, porque la empresa era japonesa. Por cuestiones de privacidad no voy a decir el nombre porque he firmado, bueno, un contrato y todo. Pero sí, lo he vivido en la carne y esto tiene fases. Fase uno que estás súper emocionado, porque sí que es verdad que hay una cosa en plan con Japón, que me encanta Japón, que mm, es una locura, que la cultura es divina, que vos decís, nosotros por ejemplo venimos de esta cultura que somos un poco claro. más ruidosos Ujú, y tenemos una cultura, a mí me encanta la cultura que tenemos, pero mm. es muy diferente. Lo que es diferente atrae, ¿no? Entonces, estás emocionado, a mí me gusta muchísimo el manga, me gusta muchísimo el Claro, anime, lo que te iba a decir, ahí todo estamos muy esto. Japón, japonizados. claro, y querés hablar con esta gente. Yo en ese momento estaba aprendiendo, he aprendido un par de kanjis y eso, puedo hablar muy, muy, muy poquito. Es que no es lo mismo el kanji que hablar, ¿eh? Vos pensás que en una escuela los japoneses aprenden 2500 kanjis, pero si tenés, por ejemplo, una profesión, estamos hablando de unos 20.000. Joder. Es una locura. Mm, Yo tengo muy poquitos kanjis, pero yo ya estaba emocionadísima. Cuando empecé a trabajar con ellos, lo primero que me encontré fue con un muro así, y yo en plan con mi cara de, bueno, fase uno. Ya la mm, fase 2 es cuando te quemas. Después está, como dice Kira Sensei, la fase, la fase Dios, o la fase, perdón, la expresión me la pela, de ya está, son mm. así, no me dejan entrar, ya está. Pero bueno, yo en la fase uno me encontraba con este famoso tatemae, que pensás que estás haciendo las cosas bien, que estás conectando porque te hablan bien y todo, pero la realidad es que de una manera muy amable te están diciendo que no quieren saber nada.
Y nosotros tenemos esa cultura, somos más honestos en esa cultura, ¿eh? Pero sin juzgar, obviamente. Son culturas diferentes y a mí me sigue encantando mm, la cultura japonesa. Pero bueno, el tatemae viene de ahí, de esa cosa de la mm, sonrisa, mm, el siempre agradar, el no molestar. Hasta el punto de que te molesta que quieran agradar tanto, porque ya sabes que es fake. mm. Y yo pensaba que estábamos bien, y no. No. Pero fíjate yo, no conozco la cultura japonesa como estás diciendo de manera tan cercana como tú. Y de lo poquito que sé, o sea, esto que me estás diciendo me lleva a reflexionar que es más fácil ver las fachadas de otras culturas, porque lo vemos desde fuera, Sí, y las nuestras las tenemos más invisibles. Y entonces a mí me gusta, siempre cuando descubro algo, cuando descubro alguna sorpresa o alguna anécdota o algún dato como este, ¿no? De extraño de otra cultura alejada a la que yo vivo, me hago la pregunta de, ¿y qué pasaría si nos mirásemos desde fuera? ¿Veríamos esas máscaras también o veríamos esas maneras de intentar agradar, de intentar... Y, y ostras, la tenemos, ¿eh? la tenemos claro. Sí, la tenemos ese tatemae, a lo mejor no es tan forzado, no es tan Tan rígido, ¿no? generalizado como el que tú dices, pero aquí sí que, wow. Y yo el primero quiero decir que si me despisto podía haber acabado siendo una persona que quiere agradar a toda costa, que no te dice las cosas de manera clara y con la sonrisa como escudo medio nervioso, ¿no? Te voy a Entonces, contar una anécdota que tuve del mm, famoso tatemae, ¿vale? Que esto no me lo voy a mm, olvidar nunca. Estábamos en una videollamada y yo tiendo a hacer notas. Entonces, era uno de estos famosos dailies, ¿no? Y yo estaba haciendo notas. Siempre con respeto a todo. Por una vez se me olvidó poner silenciar el mic. Entonces, el jefe, el que sería el jefe de Scrum, estaba explicando las cosas y yo me estaba haciendo mis anotaciones y todo porque él hablaba en inglés y mm, algunas cosas las hablaba en japonés, pero las que yo tenía que saber en inglés, ¿no? Pero hablaba rápido, hablaba demasiado rápido. Entonces yo estaba tecleando. Y sí que es verdad que sea. que yo no tecleo muy silenciosamente, ¿no? Entonces estaba Sí, tecleando el tipo sonido tac, del ordenador se oye, sí, sí, se sí. escucha. Entonces, claro, no fue el jefe del Scrum, fue un compañero que dijo muy amablemente, pero no me lo dijo ahí, me escribió en plan, escribes muy rápido, qué guay. Yo Y, en su momento pensé que me estaba halagando, en plan que escribís rápido. No, lo que me quiso decir, de estás una escribiendo. manera muy simpática. Estás, por favor, podés dejar de teclear. Todo eso Mm, en un halago. Por favor, podés dejar de teclear que mm, estás haciendo mucho ruido y molesta al mm, grupo. Que después me lo tuvo que decir el jefe de Scrum aparte. Y eso, en realidad, vos lo lees en seco y decís, bueno, sí, pues la verdad es que sí estoy muy acostumbrada a teclear, jiji, jaja. Y no, en realidad te está diciendo mm, que pares. mm, Ese fue el tema más fuerte que he vivido en mi mm. vida. Los ha habido peores. No, no a mí, gracias a Dios, pero bueno, son gente buenísima. A mí los japoneses me Sí, encantan, pero las culturas como son, y es verdad sí. lo que decís, que esto acordarte Fíjate toda. Mm, que ahora es que escuchándote, eh, creo que uno de los, bueno, con la comunicación empática me siento un poco como, he venido a hablar de mi libro, ¿no? No, no es por hablar del juego, sino de la comunicación empática y por la parte de me doy cuenta que llevo toda esta hora que llevamos hablando de la comunicación empática, de lo que decimos, como os digo, no solo es palabras, también son acciones o maneras de pensar diferentes, pero que me está faltando poner el dedo en la llaga donde más duele, que es cómo escuchamos las cosas. Porque si de repente te digo, Ornella, ponte el puto micro, si tenemos complicidad, nos reímos. claro. Pero imagínate que no tenemos complicidad y te digo, Ornella, por favor, ¿puedes ponerte el micrófono en chat? Y tú lees eso y como los chats no tiene tonos, puedes sentirte atacada de repente, ¿no? Uy, qué brusco ha sido. Yo por Bueno, eso uso mucho emojis. vale, Sí, manera de asegurarnos y de suavizar. sí. Vale, quitemos el tema chat en conversación. Hay veces que oímos algo y nos defendemos y quizá no era un ataque. Es verdad. Y voy más allá. Incluso cuando es un ataque,
No nos enteramos. Todo mal. No, no, que quiero decir que ese ataque, pues a ver qué hay detrás de ese ataque. Quiero decir, yo Claro. no me voy a defender. O sea, voy a ver qué hay detrás, voy a aprender, voy a preguntar, voy a crecer, voy a mm, aceptar nuevas maneras de hacer, pero no me voy a defender. Entonces, ¿qué has querido decir cuando has dicho que soy un desordenado? Ah, que tú prefieres que lo haga de esta manera, vale, pero es que yo lo hago de esta otra, entonces, bueno, pues hablemos. En los equipos de trabajo se nota mucho. A veces lo disfrazamos con, es que yo soy muy perfeccionista y quiero que los demás también lo seáis. Como, bueno, cuidado Ujú. con eso, porque todo el mundo tiene su, bueno, a ver, estoy hablando de todo el mundo, a lo mejor he generalizado, pero en un equipo de trabajo profesional, todas las personas que formamos parte somos ordenadas, si no, no estaríamos aquí. Tenemos nuestro tipo de orden. El concepto de orden varía según la persona. Eso es, muy bien, es ahí donde quería llegar. Sí. Entonces, lo bonito es que acordemos ese orden y ese orden, bueno, pues ahora puede ser de una manera y el mes que viene puede ser de otra, porque está vivo. Y eso es la empatía, algo vivo, algo que acordamos y que vamos haciendo para acercarnos y crecer, no para ser mejores personas o para que nos den un título o un reconocimiento del Ministerio de la Empatía o para ser, no sé cómo decir, aumentar nuestro capital social. No va por ahí. Es para acercarnos, para crecer y para eh, seguir en Para, movimiento, para vivir. y para vivir bien, de una Mm, manera saludable, porque la comunicación, eso es algo que siempre pienso, las palabras tienen muchísimo, muchísimo poder, nos las llevamos a nuestra casa. mm, Dormimos con esas palabras, soñamos con esas palabras y las palabras terminan definiendo nuestras aptitudes y nuestros hábitos. Yo siempre digo que las palabras siempre son más poderosas y más dolorosas que cualquier tipo de arma que se te pueda mm, ocurrir. Hay mm. que tener cuidado, es mucho poder lo que le decís a una persona. Sí, sí, para lo bueno y para lo malo, Sí. sí. Mm, Parece que el amor, el cariño, no cuesta nada, sonreír no cuesta nada, le alegras el día de una persona. Todos nos vamos contentos, todos dormimos en paz. Porque también es eso, si no gestionamos bien las emociones y ha habido un problema de comunicación y me han hablado mal, o yo siento, esto que decís es verdad, muchas veces asumimos. Yo creo que no hay nada peor que asumir. Asumir mm. es peligroso para vos y para la otra persona, porque la otra persona lo mismo se lleva una colleja verbal que no se merecía y vos te vas envenenadísimo. Lo digas o no lo digas, es al final veneno gratuito. No hace falta, no asumas. Siempre está bueno tener ese pequeño momento de incomodidad para llegar a una buena resolución. La comunicación es clave, es lo que nos hace justamente humanos y lo que nos supuestamente nos pone en el epítome de esta cadena, ¿no? O sea, el hecho de que podemos comunicarnos y reflexionar. Es algo maravilloso que tenemos, usémoslo. Para eso están las cartas. Y luego puede darse el caso de que alguna de las personas que nos esté oyendo eh, sea de este tipo de personas que voy a ponerle un título que es evitativa del conflicto. Para no liarla, me callo. Sí, O no digo, o lo que sea, o el me sabe mal, ¿no? Me sabe mal. Normalmente el me sabe mal va acompañado de un pero. Me sabe mal, pero bueno. La empatía nos anima a eso, a ser proactivos, a tener voz, a encontrar la voz y a no ser evitativos, porque no hay ningún conflicto. O sea, hay conflicto en cuanto nos callamos, porque acabaremos explotando y os ha pasado y lo sabéis. Entonces, hablemos, hagamos y no sé si también nos ha pasado, yo tiro aquí como de cosas que he ido aprendiendo, de situaciones, lugares comunes que pueden suceder, que suelen suceder. Cuando estamos mal, cuando hay algún tipo de roce, lo intentamos resolver solo hablándolo. Oye, Ornella, esto que hiciste no me gusta porque me has faltado al respeto, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Es como, no es por ahí, no es por ahí. O sea, no va, priorizamos la conexión humana. claro, Es como, oye, Ornella, yo prefiero hacerlo así. ¿A ti te va bien? Ya está. sí. Hay algunas palabras que ya de por sí van al choque. El no me gusta, el pero, Sí, esas pues, cositas que ya de por sí
Podés decirlo Prefiero hacerlo mismo de una así. manera diferente. O si te sentó mal, adelante. O sea, no te sientas mal por sentirte mal. Es como, oye, Ornella, por ejemplo, ¿eh? Te estoy poniendo de ejemplo. Sí, sí. Oye, Ornella, que esto me siento raro con esto que pasó. Me sentí atacado. Mm, Nos damos un paseo y lo hablamos. Os animo mucho a hacer cosas mientras hablamos y a callarnos mientras hacemos cosas, porque es ahí donde se construyen las conexiones humanas. Sí, tengo varias preguntas, ¿vale? Voy a empezar con Vale, venga, venga. con la de YouTube. ¿Hubo alguna inspiración de otros juegos de mesa de cartas como Pokémon o Yu-Gi-Oh? Me encanta Yu-Gi-Oh. Para el diseño de los naipes. Naipes o jaques. Sí, sí. Que ya no sé a esta altura Sí. que es latinoamericano o que es jerga española. Sí. Sí, me pasó lo mismo con tacos, ¿no? Sí, estuve Eh, un momento, sí. pues a ver, he ido pasando por muchos juegos. El primer prototipo que hice de todos absolutamente, y además que los tengo guardados yo en mi ingenuidad de que algún día haré una exposición de prototipos, porque me Ay, encantan los ay, está prototipos, buenísimo. y tengo como, no sé, no sé, No me 12 pongas prototipos. ideas, que yo lo hago, Me mola mucho. Pues el primero dije, bueno, y también es mi proceso creativo, tengo que hacer un juego que no tengo ni idea cómo va a ser. Os estoy hablando en 2016, ¿eh? No tengo ni idea cómo va a ser y sobre comunicación empática, que la estoy descubriendo y todavía no me he formado y todavía no sé, o sea, no tengo ni idea de comunicación empática, entonces, ¿cómo sería si pillara este juego y hiciera un juego de comunicación empática? Entonces, el primero fue el Virus, una versión del Virus. Es un juego que la petó bastante a nivel nacional, pero nada, luego se quedó en nada. Y en esta tercera edición me gustó mucho. Yo tenía ahí como una idea, sí, una idea lenta, una, como una intuición de que el juego del El uno, juego del me uno. gustaba mucho cuando pues es el toma dos, el saltarte. Entonces, lo he tenido muy presente en muchas conversaciones de, ostras, acaba de tirar un saltarte y iba a hablar a alguien y le ha cortado la palabra, ¿no? Y la ha tirado el saltar. Y yo llevo años con ese run run. Y dije, ostras, no es que esto sea un uno, porque no es un uno, pero bueno, pues está ahí, hay un icono que es toma dos cartas, cuando hay un mensaje bastante doloroso, pues ¡pam! ¿No te pasa ahí cuando alguien te dice algo te lleva más peso? Pues, Sí, sí, pues duele. en el juego también. También Duele. hay otra de anular la palabra, como el saltar. Luego me gustó mucho en Exploding Kittens, lo de explotar. Me gustó, sin que llega a ser un Exploding Kittens, porque no lo es, eh, sí que tiene una parte hay unas cartas, os he enseñado las cartas básicas, la de los colores, pero luego hay unas cartas especiales. En la comunicación empática pasa mucho que nos acercamos a la comunicación empática para arreglar las cosas. Entonces acabamos imponiendo, creyendo que hacemos empatía, acabamos imponiendo soluciones. Oh, eso me interesa. ¿Cómo funciona eso? Buah, es un temazo que tampoco, o sea, que podemos estar hablando un montón, Me pero imagino. la primera cosa que tenemos que saber que empatizamos para acercarnos, para dejar de alejarnos y para acercarnos. Pero a veces, como decía con la simpatía, erramos el tiro y nos hacemos los simpáticos. No nos interesa porque eso es muy superficial y se queda en, como hemos dicho, en esta máscara, en esta fachada. Otro error que solemos cometer cuando nos acercamos a la empatía es creernos que tenemos que resolver las cosas, solucionar las cosas. Entonces damos opiniones, damos consejos, Sin que damos tal. alguien te haya preguntado, claro, es como de gratis. Nah. Voy a poner ejemplos basados en vivencias personales. De un amigo que se le muere el perro y está la perra y está súper triste, como es lógico. Es como, bueno, no te pongas así, cómprate otra, Ay, no. ¿De ¿no? verdad? ¿Esto pasó de Claro, verdad? pues lo pongo muy exagerado para hacer un poquito de caricatura.
pero luego hagamos un ejercicio de autoevaluación cada uno y cada una que muchas veces el dolor o la incomodidad o cuando alguien está atravesando algún momento nos incomoda y no sabemos cómo salir y acabamos pues imponiendo. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí en el juego las imposiciones que hay son unas cartas que es esta que le echo el guiño a Splitting Kittens con la bomba, Ahí lo veo, sí, sí, porque sí. si salen demasiadas es un juego colaborativo y como juego colaborativo hay más maneras de perder que de ganar. Quiere ganar. Entonces, una de las maneras de perder es que haya demasiadas imposiciones. Y esta carta, por ejemplo, es, pues eso que dices son cosas tuyas. Yo no tengo ningún problema, tú te lo gestionas. Digo, "Hala, vale, pues ya está, se ha acabado". Y aquí en realidad podría hacer otro juego que solo se dedicara a esto de las imposiciones. Pero bueno, que son muchos mundos, son muchas cositas, eh, paso a ¿Quieres hacer una paso, extensión para las emociones que sean poco a además poco. cartas que puedan integrarse con un mazo principal? Eso estaría muy bueno. Pues sí, es que sí, estás dando en el tiro. En la segunda edición había incorporado un mapa, pero en esta no lo incorporé porque se salía de juego. Era otro juego. Este es el Lo he mapa, visto, está genial. Lo he visto en tus vídeos. Sí. sí, que también lo tengo en gigante para las formaciones, como os decía. Entonces, pues bueno, pues en el mar hay sentimientos, Optimismo, felicidad, placer. Ya están les contesto, agrupados, chicos. ¿no? Sí. Confusión, desconfianza. Me están preguntando para qué es el mapa. Me dice Lara, ¿se echan las cartas encima del mapa? Y me preguntó No, también pero cuándo estará el juego. el mapa es de otra edición, en esta no está incorporada, pero en las formaciones sí. Y ya veremos qué hacemos en la digitalización. Pero de momento, esto es nivel avanzado y nivel pro. Sí Sí. que creo que es interesante ese tema, sentimientos y necesidades, pero paso a paso. Sí, sí, sí. Lo Paso del y vamos workshop allá. es algo que podemos hacer antes de la digitalización. La digitalización es como todo, chicos. Bueno, Lorenzo, vos y yo ya hemos hablado antes. A mí me gusta hablar mucho con la gente de la comunidad, chatear, sin ningún problema. Y yo ya sé que Lorenzo trabaja en el mundo tech también. Vos sabés perfectamente lo que es el concepto de digitalización, el tiempo que lleva a hacer las cosas con calidad y todo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Vale. Pero bueno, la digitalización puede llevar un tiempo, pero en el mientras se pueden hacer workshops, está el juego físico que de nuevo va a tener un aire muy diferente al digital, va a ser lo mismo, pero va a ser de experiencias diferentes, que eso, la diversidad es maravillosa. Siempre pueden pillar el juego físico, están los links de Ciudad de la Sombra, pueden pedir el juego online. A mí me llegó las cartas, me han llegado las cartas y he jugado yo, he jugado con mi marido, he jugado con mis amigos, he tenido una pareja de amigos que se han olvidado que estaban en mi casa y se quedaron jugando. Qué bien. Sí, que te había comentado que al final es Sí, como un momento medio tenso y al final súper contentos los dos, casi se llevan las cartas. Así que pueden probar siempre la qué bien. versión física y luego vendrá la digital. Mm. Ahora, Joan dice, diciembre no me parece mal mes, pero yo no festejo Navidades. Ja, bueno. Bueno, Joan, ¿y año nuevo qué? Claro, es como, en diciembre está complicado, Joan, pero lo haremos, ¿vale? Sí. Luego pondremos fecha, pero esto con tiempo, con la calma. Ahora colgar, Sí, escribimos a David, tú por un lado, yo por otro, y sacamos una fecha. sí, sin problema. Pero vengan, ¿eh? Mm. Vengan, que estamos haciendo esto por ustedes. Y Al Nazar Dev dice, estoy leyendo la laptop por el otro lado, porque Sí, la dinámica es que no hay oponentes, entonces el enfoque es distinto, sí, claro. lo estaba leyendo y supongo que se refiere a eso, bueno, tanto al uno como al Exploding Kittens, claro, Claro, de lo sí, sí. colaborativo. Mm. Sí, aquí hay, ahora me pongo un poco teórico, pero además de este diseño o sea, de Girafales y Chacales o de la comunicación empática, como os decía al principio, me interesa mucho el pensamiento del juego. Entonces yo soy diseñador, también soy facilitador, por eso hago estas formaciones y otros proyectos culturales, etcétera. Y, y lo digo porque a veces también doy clases en másteres o bueno. Y me gusta, cuando hablamos del juego, y aquí me puedo enrollar un montón, podemos hacer otra charla otro día, no otro mes, lo que sea, pero solo deciros que hay muchos autores, pensadores, pensadoras en torno al juego, y el juego es un término muy ambiguo que todo el mundo entiende, pero que es muy difícil de definir.
hay acercamientos, hay estudios muy interesantes, y uno de ellos es de un autor que habla de las retóricas del juego. Y en las retóricas del juego, pues que igual estamos más acostumbrados a un tipo de retóricas, esas las competitivas, las retóricas del poder, que uno gana y los demás pierden. Ya. Sí que es verdad que en los últimos años están saliendo mucho juegos colaborativos. Sí que es verdad que hay juegos colaborativos que son un rollo y juegos competitivos que son un rollo también. Sí. Entonces, bueno, yo confío, y aquí tiro una opinión de futuro, mirando mi bola de cristal, que en los próximos 5 años vamos a ver otro tipo de retóricas que vayan más allá de lo competitivo versus colaborativo y Sí. que sucedan otras cosas. Ya veremos, con ganas de ese futuro. Dice Lorenzo, también hay mucho juego de rol también en las cartas últimamente. A mí me gusta mucho el Sí. Magic. A mí me encanta el Magic. Mm, Qué sí, bueno el Magic. ¡Wow! es uno. ¡Qué nostalgia! Sí, es lo que te voy a decir, uno de los primeros juegos, ¿no? Total, de adolescente. Yo de adolescente jugaba al rol, a las Magics y, y fíjate, ahora que hace unos meses me crucé con un amigo que éramos muy, muy amiguitos cuando teníamos 12 años y me recordó algo que yo tenía un poco así, bueno, en el baúl de los recuerdos y nos inventamos un juego. Eh, en un periódico deportivo sacaron unas cartas que eran jugadores de fútbol y tenían habilidades. Entonces podías jugar al fútbol con las cartas, había un tablero y una pelota y unos dados, según pues. Ah, como las del FIFA de ahora. Sí, sí, pero sí, pues eso fue un pelotazo, o sea, te estoy hablando de hace, pues eso, más de 30 años. FIFA Bueno, no tiene los jugadores, eso está genial. En modo rol, eso yo lo pagaría. Perdóname que te interrumpa, seguí, por no, favor. no, ¿qué va? Y entonces Está. estábamos en paralelo jugando al rol, al Señor de los Anillos. Entonces dijimos, un momento, ¿y si hacemos que podemos crear personajes en el juego de fútbol? Y entonces de repente cada uno jugaba con los personajes que nos inventábamos. Yo qué sé, uno tenía a Frodo de portero, el otro tenía a, ¿sabes?, a Smaug de delantero. Y entonces sí, nos íbamos inventando el juego y cada verano, jugamos varios veranos, y cada verano íbamos complejizando más las reglas. Salió el PC Fútbol que se podía fichar, entonces nos inventamos un mercado para que pudiéramos fichar a los jugadores de otros equipos. Entonces, bueno, y, y jugamos a inventarnos un juego. Y fue tan divertido que, mira, pues me dedico a eso ahora, ¿no? Es que me encanta. Es increíble. Uf, ahora me acordé lo del Magic y me pongo a pensar, digo, uf, el precio en el que están algunas cartas que nosotros hemos jugado. Yo ya no quiero ni pensar las cartas que me he dejado en Argentina, no quiero ni saber dónde están. Pero bueno, Lorenzo, jajaja, realmente sos una friki. Somos, con orgullo. Vos también sos un friki, Lorenzo, si estás escuchándonos y mirándonos. Llevas una hora casi mirándonos. Viva el friquismo. Claro que sí. Así que no sé si, chicos, si tienen alguna pregunta más. Ah, mira, sí. En el chat pone Sí, léelo, léelo. nada, que es curioso que haya mencionado lo de las cartas de uno, porque allá en Latinoamérica está a tono de broma, al juego del uno lo llaman el juego que destruye amistades, por el tema de los más cuatro y el flip card, ¿no? El reverse card. Si Frodo Sí, está sí. de portero. Entonces, sí, total. Pero vamos, que ahí había de todo. Vamos, eso era un cajón desastre. Cada uno sacaba los cromos que tenía cuando éramos más pequeños. Yo que sé, estaba Lobezno, estaban todos ahí. Divertidísimo. Hombre, si tenés a Lobezno en el equipo, hombre, a Claro, menos que claro. tengas a Deadpool del otro lado, lo veo difícil, ¿eh? Ese Pero tío tiene la estamina. es que era muy divertido porque cada uno cogía las cartas que tenía y entonces hacíamos la tirada de dados de Qué construcción de la bueno. ficha de personajes para ver cómo salía. Entonces, no sé si conocéis la pandilla basura, que también salió, eran unos Sí, cromos, pues yo los otro tenía coleccionaba. la pandilla Sí. basura, entonces de repente fichabas a alguien de la pandilla basura a tu equipo. Bueno, bueno, eso fue muy divertido. Y lo bonito fue que lo hicimos entre varios. Entonces, Qué eh, lindo. sí, Bueno, y sí, de ahí salió esto al final, es maravilloso. bueno, Bueno, un día parece nos que sí, ¿no? pillamos una mesa de rol, ¿eh? Yo tengo una mesa de rol que tiene 10 años que he dejado con amigos que cuando vivía en Inglaterra
Y tengo un licántropo tanque que se llama Bulbenwalbungen, que no sé ya cuántos niveles tiene. Cuando me fui tenía 70 de Opa. nivel. Sí, Mm. sí. Se me han muerto un par, pero cuando se mueren y se quedan ahí. Pero hace mucho que no me juego una buena partida de rol, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de hacer muchísimo. Sí. Pero una partida de rol como se jugaba antes, no como esto de 20 minuticos. No, yo te digo, a las 7 de la tarde hasta las 7 de la Ah, mañana. claro, sí, sí, Una sí, sí. regia Sí, partida de rol. sí, sí, Con los sí. personajes ya hechos, porque ahí se te Sí. van un par de horas. Pues, vale, sí, sí, podemos dormir también en medio y al día siguiente sí. Pero yo, genial, sí que dura un fin de semana. Si un fin de semana de Oh, roleo, vamos. Y corta, qué me bueno. parece. Me encanta, muy fan, muy Mm. fan. Pues la verdad, es que hablar con vos es como hablar súper tranquilo. No, bueno, yo ya tengo el café, pero para mí esto es lo mismo que estar en un balconcito tomándonos una birrita tranqui, de tranquis, charlando. Pero están pasando cosas muy guays. Chicos, Jirafas y Chacales 3, digitalización. Esto puede ser en pareja, es hasta 5 personas la versión física. Las cartas están preciosas. Recuerden que es la versión 3, ¿vale? Que hubieron dos anteriores que son muy diferentes. El mapa, que Lara habías preguntado vos, no es de esta versión, no va a haber mapa en esta versión. Y la No versión entiendo. digital, que ahora mismo no la vamos a tener porque va. Vale, vale, perdón, que está Lorenzo escribiendo. No, no he querido presionaros. No, 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 no estás presionando. Sí, es como No, no pasa nada si sabemos que es un proceso y justamente tienen la versión física mientras estamos haciendo la digital. Que son dos cosas diferentes. Lo mismo, pero diferentes. Diferentes maneras de jugar. mm, Que no tiene pérdida. Y nada, eso, que. José, es que de verdad es un placer. Habrá más. Vale, que me está preguntando Joan si va a haber más. Tengo dudas, quiero jugar. Vale, bueno, jugar tendríamos que hacerlo en persona. Ya haremos el workshop, lo veremos. No va a ser en diciembre, ¿vale? Joan, yo sé, veo que no festejas Navidad, pero diciembre es un mes complicado para todos, ¿vale? Puede ser, no sé, un mes antes o dos. Vamos sí. viendo, pero lo haremos, lo haremos. Pero ¿me he despistado yo o estamos en marzo? Estamos en marzo, Estamos ¿no? en marzo. Vale, Ya han vale. dicho Queda diciembre mucho. porque Queda mucho. Vale. quieren hacer el brindis con las cartas, José. Sí, Nochevieja, ¿no? Ay, no me parece mal plan, pero no me hagáis jugar a Jirafa y Chacales en Nochevieja, Ya de que por sí estamos todos curro en nerviosos. eso, ¿sabes? Curro en eso. No, Nochevieja no voy a currar. ¿Sabéis lo Ay, de la en casa del herrero cuchillo de palo, no? sí, Entonces, con varios amigos me río porque, claro, cuando estoy a solas, hago el bruto aposta, ¿no? Como si yo no fuera una persona empática, como... Entonces, ahora de repente me estoy imaginando en Nochevieja siendo un chacal así totalmente, ¿no? Como, por fin puedo ser chacal, qué liberación. No, pero lo hago de no, broma. no, obviamente, obviamente. Pero sí, descansar un poco, porque es que al final es un no Mm. parar, no parás. La empatía es maravillosa, pero también desgasta. Empatizar desgasta mucho, o sea que también descansar un poco. Chicos, no será en diciembre, luego decimos mes. Vale, me está preguntando Pedro. Hola Pedro, justo estamos ahí terminando, pero vale. Un gusto Pedro, gracias por venir. Está preguntando Pedro de qué trata. Llegaste un poco tarde, Muy Pedro. bien, ahora vamos a colgar y va a subirse el vídeo y lo Sí. vas a poder ver, Pedro. Pero bueno, es el juego de jirafas y chacales, Pedro. Mm. Ah, vale, es una broma. Vale, perdón. Ah, No, vale, que ya parecía raro. Digo, bueno, es súper random. Bueno. Pedro, ¿sos de España? A Madrid. Bueno, mira, yo estoy en un pueblo a 2 horas de Madrid, más o menos. Y encantado, José, Pedro. vos estás por ahí también, ¿no? Estás en Barcelona. No, estoy en Estás. Alicante. Va, es que estás viajando tanto últimamente que ya no sé en Mm, qué parte te estás. Pero bueno, nada, que estamos cerca. Y mm. el workshop muy probablemente sea en Barcelona. No es un sí o un no, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas. No, tampoco quiero decir algo que no es. Que me está preguntando Pedro por el workshop. Lorenzo, sí, no va a ser en diciembre. De nuevo, repito, no va a ser en diciembre. Muy probablemente sea en Barcelona, pero estamos diciendo Barcelona porque mucha gente, David está en Barcelona, Marta está en Barcelona, José está en Alicante, yo estoy ahora mismo en un pueblito por Manzanares, entonces claro, o sea, nos tenemos que juntar todos, hay que organizar y eso, pero con gusto, ¿sí? Es más, antes de la digitalización, si les apetece, podemos hacer también una quedada para mostrar las cartas en físico, mostrar la demo,
Mm, Wow, Joan en Capital Demo. Sí, sí, va a haber. Si quieren hacemos demo. Se me acaba de ocurrir ahora, pero sí se puede, sí se puede. En el mientras pasan muchas cosas, se pueden hacer muchas cositas. José nunca para. Y pueden ir aprendiendo cómo se juega, aunque sea un pelín diferente, la esencia es la misma. Así que la esencia hay que aprenderla, que es muy fácil, ¿eh? El juego es muy fácil, muy llevadero. Yo lo he disfrutado. No porque estoy en colaboración, a mí me gustaba el juego antes de la digitalización esa. A mí ya me gustaba, así que a mí estas cosas me molan mucho. Estás devolviendo la vida a algo que la gente se está olvidando y no tiene por qué. Es algo muy bonito. Así que Gracias. chicos, si no tienen más preguntas, vamos cerrando. Pero ¿cuántas has visto? Esta es la mejor... Ah, vale, ¿cuántas has visto? Ha visto mucho, parece que ha visto mucho. Tenés un fan. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por las preguntas y gracias, Ornella, por este rato, que sí que es verdad que acabo de mirar la hora y 1 hora y 20 está muy bien. Así como has dicho hace un ratito, pues una conversación entre Entre dos amigos, amigos sí, de sí. temas que nos apasionan, así que un gusto esto, Ha sido total. la verdad un placer, me lo he pasado la verdad pipa, como se dice acá. Y bueno, este es el comienzo de una aventura. Ahora mismo, pues estamos en esto, estamos haciendo la digitalización, José está haciendo muchas cosas. Miren la página web de Ciudad de la Sombra, tienen el link también con el LinkedIn de José que está súper activo, en Instagram está súper activo también, hay muchísimas cosas súper guays que está haciendo. Y sí, Sí, meteros más en Instagram y en LinkedIn y en la web de Ciudad de la Sombra si quieren irse adelante, pero que sepáis que estoy cambiándola y en unas semanas barra mes y medio, espero que antes, saldrá la nueva web que anunciaremos. ah, vale, vale. Me está diciendo Joan, aparece jirafas y chacales, pero no tres. Vale, será por esto, ¿no? En la página web, No, Joan. sí, sí, aparece Girafa Chacales 3, sí. Lo estoy leyendo, Ahora, a ver. Ah, ok. Luego miro. Vale. vale. Mira también el Instagram, mira lo que ha dicho José Mm, también. Hay muchas plataformas sociales en las que nos estamos moviendo y vamos, que esto promete mucho. De nuevo, esto puede ser para grupos, puede ser para parejas, el físico, la carta física, 5 personas. Digital va a ser diferente porque lo vamos a hacer para equipos remotos. La idea es justamente enviar a los equipos remotos, a los grupos remotos, la posibilidad de comunicarse de manera saludable. Por eso es algo que a nosotros en Mandicore nos ha encantado el trabajo de José. Esperamos que esta sea una de muchas colaboraciones y los mantendremos al tanto, obviamente. Lo de la demo, me ha gustado mucho la idea de hacer la demo interactiva entre todos. Sí que se puede, podemos hacerlo. Lo haremos si les apetece. ok. Vale, vale, estoy leyéndolos, Mm, vale. Perfecto, pues En sí, sí. el chat de YouTube he compartido el enlace de donde podéis encontrar el Girafa Chacales 3 en la web de Ciudad de la Sombra, que es muy sencillo, es ciudadelasombra.net barra JIC3, Girafa Chacales 3. Está también en la descripción del vídeo. Chicos, tienen las Ah, dos. eso es. Vale, vale, me dice Joan. Sí, sí, ya lo he encontrado. Vale, Ok, vale. No, no has visto el genial. 3. Me parecía raro también porque siempre estoy mirando Mm, también. Muy interesante lo de la página web. Felicidades, ¿eh? No sabía eso. Genial. Uy, ya tengo ganas mm, de verlo. Muy sí, bien. sí, estoy con los textos, estoy contento, la verdad. Mm, Así que bueno, José, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha estado súper bien, la verdad. Se han bueno, hablado muchas cositas. Gracias, chicos, por estar, por volver a mm, aparecer, por acordarse. Le estaba diciendo a José. Ojalá se acuerden que este era el coffee chat que habían preguntado. Y gracias por la pasión de siempre. Lo que estás haciendo, José, me encanta. Y este es el comienzo, de nuevo, de una increíble aventura de digitalización. eso espero y a seguir disfrutando. Y nada, que estos días nos reunimos, Ornella, o sea Sí, que sí, espero que sí. no nos cansemos. Yo por mi parte súper contento y gracias a las personas que habéis estado oyendo y preguntando y que nos vemos por redes y Nos en vemos por persona, redes, claro. espero. Ya les avisaremos por el workshop, ¿vale? Mm, ¿Vale? Y si hay alguna pregunta que quieran hacer luego, pueden contactar a José sin ningún mm, problema. sí, No. LinkedIn, Instagram. Sí, Link va por, está preguntando por WhatsApp. No, WhatsApp no. LinkedIn, Instagram, o sea, privacidad, chicos. ¿Vale? Conmigo no hay ningún problema, pero no todos somos iguales, no tiene por qué ser así. Así que está bien. Ya saben cuáles son las redes sociales de José. Chicos, muchísimas gracias por estar. Gracias. A ver en el chat de YouTube, Ambrosia, thank you for being here. Alnasa Dev, gracias por estar y Mm, hasta la próxima. José, nos vemos. adeu, hasta Adiós. Chao, pronto. chao.